Descubierto un barco abandonado. La increíble revelación que transformará la vida de esta viuda. Doña Clara miraba al horizonte, donde el mar se fusionaba con el cielo en un abrazo eterno. Su pescadería, ese pequeño refugio que había sido el corazón de su hogar, palpitaba débilmente como un anciano cansado. Lo había heredado de su esposo, el amor de su vida, y cada día luchaba por mantener la tradición familiar y llevar algo de sustento a su mesa. Pero la marea de la soledad la arrastraba, y la falta de apoyo del pueblo se sentía como un peso que aplastaba su espíritu. «Soy un fantasma entre los vivos», pensaba mientras atendía su puesto, recibiendo miradas de compasión de algunos y desdén de otros. Una tarde sintió que las olas la llamaban. Caminó por la playa, recogiendo conchas que le traían ecos de su infancia, cuando corría feliz entre los barcos de pescadores. Fue entonces cuando lo vio, a lo lejos, un barco abandonado, cubierto de algas y olvidado por el tiempo, como ella. Su corazón dio un vuelco. Aquella embarcación evocaba las historias de su abuelo, un marinero valiente que surcó los mares en busca de tesoros. Se acercó tímidamente, sintiendo la arena caliente bajo sus pies, y al bordear el viejo casco de madera, un mapa se deslizó entre las tablas desgastadas. Un mapa cubierto de anotaciones y promesas. Esa pieza de papel despertó un anhelo dormido en su pecho, el deseo de revivir no solo sus negocios, sino el legado que había casi desaparecido. Sin embargo, un nudo de terror se formó en su estómago. «¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de mí?», resonaban en su mente las palabras de aquellos que la veían como una viuda frágil, incapaz de enfrentarse al mar y sus desafíos. ¿Acaso era capaz de lidiar con los sueños que brotaban en ella con cada una de las olas? Recordó a don Miguel, el viejo amigo de su esposo, que siempre había sido un espíritu aventurero. Sin dudarlo, lo buscó. «Don Miguel, necesito ayuda», le dijo con la voz temblorosa. Sin embargo, al verlo y notar la chispa en sus ojos cansados, se sintió iluminada. «¿Y si comenzamos de nuevo? Este barco puede ser el comienzo de algo grande», le sugirió él, con esa determinación que había sido propia de su esposo. Clara asintió, y juntos trazaron un plan que rompía con el conformismo. Pero las historias murmuradas en el pueblo también comenzaron a circular. «¿Qué hace Clara, una mujer sola, intentando revivir un barco? Debería volver a su pescadería y dejarse estar», se decían entre risas burlonas. Cada murmullo se sentía como un puñal en su corazón. Testigo de esas habladurías, Clara se sentía más perdida que nunca. La presión aumentaba. Mientras las dudas la asaltaban, un frío recorrió su cuerpo. Estaba frente a un abismo y al mismo tiempo a la posibilidad de encontrar su voz. Caminaba hacia la embarcación, sintiendo cómo la arena se deslizaba bajo sus pies, cuestionándose si realmente podría desterrar sus fantasmas y sumergirse en esta nueva aventura. Nadie podría comprender el peso del legado que llevaba, un legado que palpitaba como su pescadería vacía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Era un momento decisivo. Clara respiró hondo, sintiendo cómo el aroma del mar la envolvía, impulsándola a cruzar el umbral del barco. Cada paso era un eco de su pasado, de las esperanzas y sueños que habían sido enterrados bajo las olas. Pero antes de descubrir el mensaje oculto que le aguardaba, un grito desgarrador sonó en su mente. «El barco está maldito».
El temor se apoderó de su corazón, elevando cada latido lleno de incertidumbre, mientras miradas incrédulas la observaban desde la costa. Atrapada entre la lógica y la pasión, entre el miedo y la esperanza, Clara sintió que la vida la empujaba hacia una decisión que podría transformarla, para bien o para mal. ¿Se atrevería a enfrentarse a todos, a desafiar su destino y descubrir el verdadero tesoro que su familia le había dejado en el mar? Con el corazón en un puño, estaba a punto de dar ese paso audaz que cambiaría su vida para siempre. Clara se detuvo justo frente a la entrada del barco, el aire cargado de sal y promesas. Por un instante, la voz del miedo se desvaneció, arrastrada por el susurro de la brisa marina que invitaba a la exploración. Sin embargo, la carga de las habladurías seguía resonando en su mente como un eco perturbador. Esa incertidumbre la hizo dudar, y mientras temía lo que otros pudieran pensar, una chispa de desafío comenzó a encenderse dentro de ella. Mientras su mano se posaba en la madera envejecida del barco, reflexionó sobre lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. El mapa que había encontrado se convirtió en un símbolo de su deseo de reconstruir su vida. ¿Es este mi camino hacia adelante?, se cuestionó. El barco, aunque desgastado, representaba un regreso a sus raíces, una forma de reescribir su historia en lugar de permitir que se desdibujara en la memoria colectiva del pueblo. Sin pensarlo dos veces, cruzó el umbral, el sonido crujiente de la madera bajo sus pies confirmando su entrada en un nuevo capítulo. El interior, aunque polvoriento, estaba lleno de un aire denso de posibilidades. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero entre esa penumbra, Clara contempló las piezas de un rompecabezas que la podrían llevar a algo maravilloso. Buscó en los rincones, su corazón latiendo con expectativa. Mientras revisaba el barco, encontró más objetos que pertenecieron a otro tiempo: herramientas de navegación, un viejo motor en desuso y una baqueta de madera que su abuelo solía usar. Cada hallazgo la llenaba de nostalgia, pero también le mostraba la herencia viva que llevaba consigo. En un rincón, encontró un diario, desgastado pero repleto de anotaciones de sus abuelos sobre aventuras pasadas. Lo abrió con cuidado, y las palabras similares de cada página dejaron entrever visiones de mares lejanos y cielos despejados. «Soy más que una viuda», se repitió a sí misma mientras leía. Cada frase de coraje y esperanza escrita por sus antepasados despertaba en ella un fuego interno. La ambición latente se alzaba, dispuesta a desafiar las historias que la comunidad había tejido a su alrededor. Pero, a medida que se sumergía en esos relatos de aventura, el miedo se convirtió en otro tipo de compañía, una voz que la advertía acerca de las dificultades que vendrían. Despertando de su ensimismamiento, recordó la opinión del pueblo, el juicio que esperaba en cada mirada. Clara sabía que debía enfrentarse a ello, y más importante aún, que debía ser honesta consigo misma sobre lo que quería. No se trataba solo de demostrar que podía salir adelante, sino de aceptar el legado de aventura y valentía que su familia había sembrado en ella. La posibilidad de revivir su negocio, de devolverle la vida a su pescadería a través del conocimiento que había acumulado, se volvía cada vez más clara. Salió del barco, decidida a trabajar junto a don Miguel para restaurar aquella embarcación. La tarea no iba a ser fácil. Cada golpe de martillo resonaría con la historia de la comunidad y el peso de sus expectativas, pero estaba dispuesta a convivir con los murmullos. Una vez más, el océano llamaba, no solo como un destino, sino como una fuente de su nuevo propósito. Con cada amanecer que se acercaba, Clara se sentía más fuerte y enfocada. Era hora de sincerarse con lo que realmente significaba ese barco y cómo transformaría su vida. Mientras compartía su plan con don Miguel, su entusiasmo se intensificaba, su visión se volvía más clara. Sin embargo, conforme comenzaron los trabajos en el barco, Clara se encontró con una razón más profunda por la cual había ignorado ese legado por tanto tiempo. Un confidencial que la ataba al miedo y al rechazo, un secreto de su juventud que la había mantenido en la sombra.
En ese mismo instante, supo que no solo luchaba por el barco, sino también por liberarse de ese peso oculto. Un nuevo desafío la aguardaba, un dilema que la llevaría a confrontar no solo a los murmuradores del pueblo, sino a su propio interior. ¿Qué secretos revelará el barco sobre ella misma? Esa pregunta, capaz de retumbar en lo más profundo de su ser, era solamente el preludio de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Don Miguel, balde de agua en mano, proseguía con la limpieza del viejo motor. Clara lo observaba con atención, ansiosa por aprender de su destreza. Cada gesto del hombre experimentado le enseñaba más que cualquier libro que pudiera haber leído. La tienda de pescados había sido siempre su refugio, pero aquí, en el barco, encontraba un nuevo espacio para crecer y desafiarse a sí misma. Mientras colocaban las herramientas en su lugar, los murmullos del pueblo apenas llegaban a sus oídos. Se había prometido a sí misma no ser un eco de las habladurías, y su determinación empezaba a gestarse con cada clavo que martillaba en la madera. Se dejaba llevar por las voces de sus abuelos, cuyas historias la guiaban invisible por un camino desconocido, lleno de posibilidades. Un día, entre la emoción y el deber de reconstruir, Clara decidió explorar más a fondo el diario que había encontrado. Se sentó en la cubierta y con el viento agitando su cabello, comenzó a leer las historias de aventuras marítimas, de tormentas y de travesuras. Su voz interior resonó con fuerza. Esto es lo que quiero, esto es lo que soy. Una revelación se deslizó sobre ella como el agua sobre el casco del barco. Sin darse cuenta, había estado limitándose a una vida pequeña, arrinconada por el temor al juicio ajeno y al peso de su pasado. Decidió que aquel diario no solo la conectaba con sus raíces, sino que también debía ser un testimonio, un legado que podría hacer renacer la pescadería de su familia. De repente, proyectó su futuro no como un simple retorno a la costumbre, sino como una transformación formidable. Los días se convirtieron en semanas y las horas se transformaron en esfuerzo tangible. Clara podía sentir cómo su espíritu se fortalecía no solo por el trabajo físico, sino por la conexión a su historia familiar. Sin embargo, con cada avance, una nueva sombra surgía en el horizonte, el recuerdo del secreto que la había mantenido cautiva. Una noche, mientras revisaba el diario una vez más, una página se desprendió. En ella encontró una anotación de su abuelo sobre un viaje que nunca había oído, una travesía a la que nadie se había atrevido a mencionar y que había terminado en un escándalo que mantuvo en silencio a toda la familia. El peso del secreto se asentó en su pecho como una piedra. ¿Qué más me ocultan?, se preguntó, una pregunta que reverberaba en su mente. No solo se proponía restaurar un barco, ahora debía desentrañar su propia historia, reconocer la fragilidad de los lazos familiares y confrontar la verdad que había estado escondida durante años. La idea de abrir viejas heridas le heló la sangre y con el resplandor del día se dio cuenta de que necesitaba respuestas. Al día siguiente fue a buscar a su madre, quien había guardado silencio sobre el pasado familiar. La confrontación fue difícil, las palabras se enredaron en la tensión del momento. Clara apenas pudo articular la pregunta, pero la chispa de curiosidad comenzaba a avivarse en su interior. El duelo por su esposo había sido un viaje de sanación, pero ahora era el momento de embarcarse en una nueva travesía. Esta era sobre su propia identidad, su propia historia. Mientras su madre evitaba la mirada de Clara, ella sintió que el tiempo se congelaba. El dilema de la verdad se convirtió en una intersección vital de su existencia. ¿Podría romper el ciclo del silencio familiar? ¿Valdrían las revelaciones la posible ruptura del lazo materno? Las horas se convirtieron en tensión palpable, y Clara sabía que estaba a punto de enfrentar la esencia de lo que su abuelo había escondido. Una nueva pregunta se formaba en su corazón. ¿Qué pasará una vez que descubra la verdad? Era hora de desentrañar no solo los secretos del barco, sino también de su propia vida y de su familia.
Clara se preparaba para la verdad, sin importar lo que revelara. Pero había algo más que la inquietud de un pasado desconocido. En su búsqueda de respuestas, también estaba en camino a encontrarse a sí misma. El momento de la verdad estaba cerca, y Clara era consciente de que lo que descubriera podría cambiarlo todo. La mañana se presentó luminosa, pero Clara sentía el peso de las tormentas internas que se agolpaban en su mente. La conversación con su madre aún reverberaba en sus pensamientos, como un eco de frustración y temor. Se detuvo un momento en la cubierta, dejando que la brisa marina acariciara su rostro, como un recordatorio de que había vida más allá de los secretos familiares. Aquel instante de calma la llevó a reflexionar sobre las emociones que la habían atormentado. La necesidad de validar sus sentimientos y de culminar su proceso de duelo eran innegables. Decidió que el próximo paso en su viaje sería explorar las inquietudes que habían pesado sobre su vida durante tanto tiempo. A partir de ese día, no solo se centraría en restaurar el barco, sino también en restaurar su propia historia. Con esta nueva determinación, Clara se sentó nuevamente a revisar el diario. Las páginas estaban llenas de historias que, aunque lejanas, comenzaban a resonar profundamente en su propio viaje de autodescubrimiento. No solo le hablaban del pasado, sino que cada historia se entrelazaba con la suya, formando un mapa emocional que necesitaba ser explorado. Quería transformar las palabras en acciones, hacer de esas viejas travesías un camino hacia su propio desarrollo. Decidió crear un proyecto. Cada vez que descubriera algo nuevo sobre su familia, se lo contaría al diario, como una forma de sanar no solo su propia vida, sino también la de aquellos que había perdido. Cada revelación se convertiría en una lección, cada lágrima en un paso hacia adelante. Este sería su legado, no solo en memoria de su esposo, sino para honrar a toda su familia. En ese momento, el diario se convirtió en su aliado más cercano. Esa noche, presa de la emoción y la ferviente necesidad de obtener respuestas, Clara comenzó a escribir. Evocó recuerdos, analizó sus sentimientos y formuló preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Las letras fluían como una corriente, llenando páginas con fragmentos de su historia que habían estado ocultos en la neblina del silencio familiar. Con cada palabra, un peso se levantaba de sus hombros. Aquel ejercicio no solo la ayudaba a procesar su dolor, sino que también la empoderaba en su búsqueda de la verdad. Comprendió que no solo estaba enfrentando secretos de la familia, sino que también se estaba enfrentando a sí misma, a sus miedos, a sus inseguridades, a su identidad. Este diario era su espejo, una ventana a un futuro que ahora se sentía mucho más brillante. A medida que avanzaba en su relato, el teléfono sonó. Era su madre, con una voz que temblaba ligeramente al otro lado de la línea. «Clara, he estado pensando. Quisiera hablar sobre lo que pasó, sobre tu abuelo y su viaje. Necesitamos aclarar las cosas». El pulso de Clara se aceleró. Todo lo que había construido en esos días ahora estaba a un paso de convertirse en un real enfrentamiento con la verdad. ¿Podría ser este el momento decisivo?, pensó mientras un sinfín de emociones la asaltaban. Con una respiración profunda y una mezcla de ansiedad y expectativa, Clara contestó: «Sí, mamá, hablemos». La tensión en su pecho se transformó en un nuevo sentido de dirección. Aquel instante marcaba no solo la posibilidad de una revelación sobre su familia, sino también una nueva oportunidad para reconectarse con su madre y construir juntas un futuro despojado de sombras. Mientras la conversación comenzaba a desenmarañar los hilos de su historia familiar, Clara supo que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Pero había una pregunta que cayó como un peso en su mente, tan urgente como la necesidad de escuchar la verdad. ¿Qué secretos más están esperando ser revelados? La voz de su madre resonaba desde el otro lado del teléfono, tímida pero firme. Clara escuchaba cada palabra con la atención de quien espera un cambio radical. Hablar sobre su abuelo significaba ahondar en traumas ocultos, en decisiones que habían moldeado el legado familiar. «Mi abuelo era un hombre complejo», comenzó su madre. Y su viaje, aunque físico, estaba lleno de emociones que nunca discutimos.
Mientras escuchaba, Clara se sintió como un explorador ante un mapa antiguo, donde cada ruta representaba una faceta de su historia personal. Con cada reminiscencia de su madre, las imágenes de un pasado desconocido comenzaban a cobrar vida ante sus ojos. No eran solo relatos, eran piezas de un rompecabezas que ahora necesitaba encajar. ¿Por qué había guardado su madre esos secretos? ¿Qué temores la habían llevado a ocultar la verdad sobre su abuelo? El peso de las palabras la empujaba hacia un abismo de introspección. A Clara le golpeó con fuerza un pensamiento. El silencio había sido un enemigo que había contribuido a su dolor. Si bien las revelaciones eran incómodas, también eran esenciales. Antes de finalizar la llamada, decidió tomar una postura más activa. «Mamá, quiero que hablemos más. Necesito entenderlo todo», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Una vez colgada la llamada, la determinación de Clara se transformó en acción. Regresó a su diario. Se sentó en la cubierta mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Con un bolígrafo en mano, comenzó a transcribir todo lo que había aprendido. Aquella escritura no solo era un acto de registrar información, era una forma de tomar el control de su vida. Con cada letra, Clara se sentía más perteneciente a su historia, y no una víctima de ella. El mar, en ese momento, reflejaba su interior, un vaivén de calma y desasosiego. Mientras escribía, Clara comenzó a desdibujar la línea que había existido entre ella y los secretos de su familia. ¿Por qué había permitido que las dudas y los silencios la definieran? Se dio cuenta de que enfrentar su pasado era tan importante como afrontar sus temores actuales. Las lecciones cobraban luz una tras otra. La incapacidad de su abuelo para comunicarse, los sacrificios de su madre, la dolorosa soledad que había sentido tras la muerte de su esposo. Clara entendió que lo que había empezado como un proyecto personal ahora poseía una finalidad más trascendental. Una búsqueda por la verdad, no solo para ella, sino para futuras generaciones que podrían perderse en la niebla de las omisiones. Sin embargo, la profundidad de su búsqueda también suscitó nuevos dilemas. Clara sabía que investigar demasiado podría destapar antiguos rencores no resueltos entre su madre y sus propios recuerdos. ¿Estaba dispuesta a arriesgar la relación que intentaba reconstruir? ¿Cómo manejaría la inevitable tensión que surgiera al confrontar a su madre con sus descubrimientos? Mientras se sumergía en sus pensamientos, el diario seguía llenándose, pero también se planteaba una inquietante posibilidad. Cada respuesta podía traer consigo más preguntas. ¿Había realmente llegado a un punto de no retorno en su exploración? Cuando finalmente dejó el bolígrafo sobre la mesa, exhaló un suspiro profundo. La conversación con su madre había sido solo el primer paso hacia el desenlace de inexplicable. Su viaje apenas comenzaba y ya se sentía enredada en una maraña de emociones contradictorias. Con una determinación renovada, Clara se obligó a pensar en la próxima conversación con su madre. Aún había demasiado que explorar, pero ahora sentía que estaba armada con el testimonio de su propia verdad. ¿Hasta dónde la llevaría esta búsqueda? ¿Y qué otras verdades alteraría en su vida? Mientras la noche caía, Clara se cuestionaba, su mente girando en torno a un oscuro futuro. ¿Qué más podría aprender sobre mi familia que estuviera dispuesto a enfrentarse a mí? Clara se despertó al día siguiente con una sensación de agitación y expectativa. La conversación con su madre aún resonaba en su mente, como un eco de palabras no del todo digeridas. Cada minuto que pasaba parecía intensificar su deseo de profundizar en los misterios familiares que se entrelazaban con su propia identidad. Desayunó con un evidente nerviosismo, su mente más en el pasado que en el presente. Las palabras de su madre, aunque reveladoras, también la habían dejado con una sensación de incompletud. Decidió que tenía que prepararse para el siguiente encuentro, y eso significaba documentarse, indagar más sobre su abuelo y el entorno que había moldeado su vida. Clara buscó una biblioteca local, un refugio de conocimiento donde podría comenzar su búsqueda. Cuando entró, el olor a libros viejos la envolvió. Comenzó a revisar archivos y textos. Buscaba cualquier cosa que le brindara pistas sobre la vida de su abuelo. ¿Qué lo había llevado a esos caminos solitarios que su madre había mencionado?
Mientras pasaba las páginas de un libro sobre la historia de su pueblo, las historias de hombres y mujeres que habían enfrentado sus propios fantasmas la inspiraron. Algo en su escritura resonaba en su búsqueda personal. En una esquina, un viejo álbum de fotos llamó su atención. Las imágenes de generaciones pasadas la miraban como guardianes de secretos. Clara examinó cada rostro, tratando de encontrar alguna señal de su abuelo. Una niña con un vestido blanco, una mujer con miradas profundas y un hombre de semblante serio. Con cada descubrimiento se sentía más atraída, como si esas imágenes estuvieran urdiendo un hilo invisible que conectaba su vida con la de aquellos que habían vivido antes que ella. Y de repente, un nombre surgió en su investigación, un amigo de su abuelo con quien había tenido una relación compleja. Decidió buscar su dirección. Necesitaba entender la historia desde otra perspectiva, algo que pudiera ofrecer respuestas a los incómodos silencios que había heredado. Había un riesgo palpable en su decisión, pero el deseo de comprender se volvía abrumador. A medida que se acercaba la hora de la charla con su madre, la ansiedad en su estómago crecía. Cada descubrimiento la acercaba más a una verdad que parecía a la vez liberadora y aterradora. Se dio cuenta de que los caminos que ahora decidía tomar no solo impactarían su relación con su madre, sino con su propio sentido de pertenencia. Cuando finalmente se encontraron, no había palabras seguras, solo miradas intensas que hablaban de un pasado compartido pero no entendido. Clara tomó la iniciativa. «Mamá, estoy empezando a entender algo sobre abuelo, y creo que necesitamos hablar sobre su amigo, Manuel. ¿Tienes algún recuerdo de él?» La pregunta, simple pero cargada, se quedó colgando entre ellas como un puente a lo desconocido. Su madre parpadeó, pareciendo perderse en sus propios pensamientos. Clara vio el miedo en su mirada, pero también la chispa de reconocimiento. «Manuel», murmuró su madre. Y en ese instante, Clara sintió que se estaba acercando poco a poco a un abismo de revelaciones. «No puedo pretender que este viaje no va a cambiar nuestra relación», pensó, «pero necesito saber la verdad». El aire vibraba con una mezcla de tensión y emoción, un susurro de posibilidades que podrían transformar la identidad de ambas. Y así, con un hilo de valentía apretado en el pecho, Clara tomó un respiro profundo. La búsqueda de su historia estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel, y se preparaba para adentrarse en esas aguas misteriosas, donde cada respuesta podría dar lugar a nuevos dilemas. Consciente de la fragilidad del momento, se preguntó qué secretos serían develados, cuánto más podría descubrir. «¿Estamos listas para enfrentar el pasado juntas?», se preguntó, mientras la conversación se deslizaba hacia lo desconocido, desdibujando el futuro en un intrincado entramado de verdades ocultas. Clara sintió cómo el aire se tensaba entre ella y su madre, como si cada palabra no pronunciada construyera una pared invisible a su alrededor. La mención de Manuel rebosaba significados ocultos. ¿Qué había hecho que su madre guardara silencio? Esa pregunta la llevó a tomar la iniciativa de replantear la conversación. «Mamá, no tienes que contarme todo de una vez, pero creo que hay piezas de este rompecabezas que necesitamos ensamblar juntas», propuso Clara, intentando deshacer la tensión. La reacción de su madre fue un leve temblor en sus manos, guiadas por una memoria que Clara sabía sería dolorosa. «Manuel era más que un amigo. A veces me pregunto si las decisiones que tomé al respecto hicieron que nuestra familia se adentrara en el silencio», respondió su madre, sus ojos perdidos en el horizonte, como si buscara respuestas en un mar de recuerdos. Clara sintió que la mirada vacía de ella contenía una historia que debía ser contada. Si mi abuelo tuvo dificultades, ¿qué lo llevó a una relación tan compleja?, Clara inquirió, atrapando su propia curiosidad entre la ansiedad y la determinación. La historia de su abuelo comenzaba a tomar forma, y Clara sabía que cada revelación no solo tocaría sus raíces familiares, sino que redefiniría el sentido de su existencia.
A medida que su madre revivía momentos del pasado, Clara no podía evitar observar el cambio de tonalidad en su voz. El miedo la controlaba, pero un subyacente camino hacia el entendimiento también empezaba a manifestarse. Empujada por la necesidad de saber, Clara preparó su siguiente movimiento. Consciente de que había un mundo de emociones que cerrar, sugirió: ¿te gustaría que fuéramos a visitar a Manuel? Quizás podamos comprenderlo todo mejor si hablamos con él directamente. La propuesta cortó a través de la verdad latente que compartían. Su madre la miró, y en ese instante, Clara se dio cuenta de que estaban frente a un dilema. Su deseo de entender su historia era más fuerte que el miedo a enfrentar lo desconocido. La incertidumbre de su madre era palpable, pero Clara, decidida, se aferró a la idea de que comprender el pasado era el único camino hacia la reconciliación. Mientras la noche se cernía sobre ellas, Clara se preparó mentalmente para la visita. Deducía que esta búsqueda era más que un intento de rastrear a Manuel, era un viaje para encontrarse a sí mismas en los ecos del pasado. El día de la visita llegó y Clara sintió la presión en el pecho, como si la oscuridad de la verdad se volviera tangible. Cada paso hacia la casa de Manuel era un recordatorio de lo frágil que era la historia familiar, de lo fácil que era perderse en el laberinto de las decisiones no tomadas. «¿Y si lo que encuentre no es lo que espero?», pensó, mientras su madre posaba la mano sobre su hombro. Ese gesto de apoyo la empujó hacia adelante, impulsándola a superar los límites de su propia búsqueda. Era un momento decisivo, un punto de inflexión donde podría encontrar el hilo que la conectaría a su pasado o podría desmoronarse en la complejidad de las verdades no dichas. El camino hacia la puerta de Manuel no solo era físico. Cada paso significaba liberar esos fantasmas familiares que habían diseñado tanto su vida como la de su madre. Clara respiró hondo y tocó el timbre, sintiendo que cada campanada resonaba en su interior, llevándola más allá de lo que había conocido. Cuando la puerta se abrió, un nuevo conjunto de incertidumbres la recibió. «Este es el momento», se dijo a sí misma mientras se depositaba en la mirada del hombre que podría desvelar no solo un capítulo perdido de su familia, sino lo que había significado ser parte de esa historia. Las revelaciones estaban a un solo paso, y Clara sabía que la verdad, aunque transformadora, podría poner en juego sus propios valores. ¿Estaba dispuesta a asumir esa carga? Mientras se preparaba para lo inesperado, el futuro de su identidad flotaba a la vista, esperando a ser escrito. Clara inhaló profundamente, consciente del calor que emergía de su propia ansiedad. Al cruzar el umbral de la casa de Manuel, se sintió como si entrara en un espacio donde cada rincón guardaba fragmentos del pasado que tanto anhelaba entender. Las paredes parecían susurrar secretos y la atmósfera cargada de historia la envolvió. La figura de Manuel, más envejecida pero aún familiar, esperaba en la sala. «Clara, es un placer verte de nuevo. ¿Y tú, Clara?». Los ojos de Manuel reflejaban una mezcla de sorpresa y nostalgia. Sin embargo, lo que más le impactó a Clara fue el eco de lo que había escuchado sobre él. Las historias fraguadas en la conversación con su madre ahora palpitaban en su mente. «Hola, Manuel, mi madre y yo vinimos a hablar contigo sobre el pasado. Hay cosas que necesitamos saber», dijo, con la voz firme a pesar de que el temor le pulsaba en las venas. La determinación de Clara, en ese instante, era el pilar sobre el cual podía construir una nueva narrativa para su vida. Manuel asintió lentamente, como si comprendiera la importancia del momento. «El pasado siempre encuentra su camino al presente, Clara. No hay forma de huir de él, pero algunas verdades pueden aliviar el peso que cargas». Sus palabras resonaban como una promesa y un aviso. Un recordatorio de que el proceso de descubrir era complicado y emocional. Clara tomó asiento, sintió que el espacio se contraía a su alrededor. Sin más preámbulos, comenzó a entretejer preguntas incisivas.
¿Qué sucedió entre tú y mi abuelo? ¿Por qué su relación con mi madre y su vida terminó así? Las respuestas estaban suspendidas entre ellos, y con cada interrogante, Clara se adentraba más en el abismo del caos familiar. Tu abuelo era un hombre complicado. No puedo decir que comprenda sus decisiones, pero te diré que la vida de los adultos está llena de contradicciones. A veces, las decisiones no tienen nada que ver con la lógica, sino con lo que el corazón ordena, confesó Manuel, su voz un eco de la sabiduría de los años. Mientras escuchaba, Clara sintió que dentro de ella se producía un cambio. Cada fragmento de información la empujaba a cuestionar su propia vida, sus elecciones y si había estado errando en los caminos que había tomado. La búsqueda no era solo por entender a su familia, sino por desentrañar quién era ella en medio de ello. ¿Y en qué lugar queda mi madre en esta historia? ¿Qué papel jugó en su vida? La pregunta salió sin vacilaciones, impulsada por la necesidad de esclarecer no solo el pasado, sino su presente. Cada respuesta desencadenaba una marejada de emociones. La tristeza y la confusión se entrelazaban con una creciente curiosidad. Manuel la miró a los ojos. Tu madre ha cargado un peso enorme debido a las decisiones de tu abuelo. La lealtad y el amor han sido su brújula, incluso cuando esas mismas emociones la han mantenido atada a un pasado doloroso. Clara se sintió atravesada por un torrente de realizaciones. La vida que había construido en torno a su madre, entre la admiración y el deseo de protegerla, ahora se desnudaba frente a ella. Comprender el papá de Manuel podría liberarla de ataduras emocionales que nunca había cuestionado. Con cada revelación, sin embargo, venía una inquietante realidad. ¿Hasta qué punto esta comprensión afectaría la relación que había mantenido con su madre? La urgencia de encontrar sus propias respuestas la impulsaba a seguir adelante, a explorar los terrenos incómodos que habían reservado silencios durante años. Las palabras de Manuel comenzaron a caer como hojas en otoño, cada una desnudando una capa de su comprensión. Pero todavía quedaban muchas preguntas en el aire, y Clara sabía que lo que había comenzado no terminaría en esta conversación. La tensión entre el deseo de saber y el miedo a lo que pudiera encontrar se mantenía latente. Mientras se levantaba para irse, Clara sintió que su viaje personal apenas comenzaba. En su mente, un nuevo dilema se formaba. ¿Podía enfrentar no solo el pasado de su familia, sino también el suyo propio? Su determinación crecía, y ya no había vuelta atrás. Lo que había empezado como una simple búsqueda de respuestas se convertía en un viaje para encontrar su verdadera identidad. Y en ese instante, Clara comprendió que su historia estaba intrínsecamente ligada a la de su madre y su abuelo, y que enfrentarla sería su mayor desafío. Mientras se alejaba de la casa de Manuel, un pensamiento la invadió con fuerza y de manera inesperada. No puedo permitir que el pasado defina mi futuro. Pero, aún así, ¿qué sacrificaría para escribir sus propias páginas en la historia familiar? La nueva búsqueda por su propia verdad la aguardaba, plagada de desafíos que solo estaban empezando a desvelarse. Clara volvió a casa con la mente en ebullición. La conversación con Manuel le había dejado más preguntas que respuestas, pero también una chispa de determinación. Mientras caminaba, la imagen de su madre se hizo presente. Jamás la había visto deconstruirse ante el peso de su historia. Clara sabía que debía enfrentar la verdad, no solamente por su madre, sino también para liberarse de los cimientos frágiles que había construido en torno a su identidad. Una vez en casa, el ambiente de familiaridad la abrumaba. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos, pero ahora se sentía diferente. Aquel hogar que antes le proporcionaba comodidad se transformaba en un recordatorio de los secretos que había empezado a despejar. Clara se sentó en el sofá, buscando replicar la calma que tantas veces había visto en su madre, sabiendo que no era más que una ilusión. La determinación que había despertado en su interior debía canalizarse en acción.
Tomó el teléfono y comenzó a buscar información sobre su abuelo, un hombre que había sido una figura fantasmagórica en su vida. La búsqueda se convirtió en su prioridad, batallando contra la pesadez emocional que había dejado su reunión con Manuel. A medida que se sumergía en la información, un patrón comenzó a emerger, un hilo conductor que la impulsaba a seguir adelante. Clara descubrió que su abuelo había sido un hombre admirado y al mismo tiempo apartado, una ambivalencia que resonaba con su propia vida. La revelación la llevó a reflexionar sobre sus decisiones profesionales. Durante años había privilegiado la seguridad de un trabajo estable en lugar de perseguir sus propias pasiones. En su mente, una nueva idea empezó a florecer. ¿Y si su vida podía ser un equilibrio entre el amor a su familia y la búsqueda de su propio camino? Esta pregunta la inquietaba y, sin embargo, encendía algo dentro de ella que había estado adormecido. El siguiente día, Clara se armó de valor y decidió acercarse a su madre. Las palabras parecían pesadas en su garganta, pero cada sílaba del diálogo estaba cargada de intenciones. «Mamá, he estado pensando mucho sobre nuestro pasado. Creo que es hora de que hablemos», le dijo, con una mezcla de temor y madurez que imbuyó su voz. Su madre, al escucharla, tomó una pausa, como si calibrara la magnitud de la conversación. Clara sintió la tensión en el aire, esa mezcla de aliento contenido y anticipación. Se dispuso a escuchar, dispuesta a abrir la puerta a verdad que había sido ignorada por demasiado tiempo. Las piezas comenzaron a encajar, los retazos de su historia compartida empezaban a cobrar sentido, y el timbre de la voz de su madre resonaba con un eco que Clara había anhelado. Sin embargo, mientras se adentraban en esta nueva dinámica, Clara sintió una inquietud creciente. A medida que su madre compartía fragmentos del pasado, Clara se enfrentaba a la posibilidad de que la verdad pudiera cambiar su percepción de la relación que había mantenido como hija. La idea de que la realidad podría ser más compleja y dura de lo que había imaginado la desgarraba. ¿Y si la narrativa familiar estaba construida sobre mentiras no dichas? Con cada historia revelada, un nuevo dilema se asomaba en su mente. ¿Dónde quedaba su propia verdad en todo esto? La necesidad de redescubrirse estaba clara, pero el costo emocional de encarar la verdad era ominoso. Mientras su madre compartía anécdotas y recuerdos, Clara sintió que, en algún lugar del camino, había aprendido a dudar de sí misma. Tenía que encontrar su voz en medio de esta conversación tumultuosa. A pesar de las huellas del pasado, estaba decidida a no convertirse en un reflejo de aquellos errores. La determinación estaba allí, pero la pregunta persistente seguía acechando. ¿Podría ser fiel a su historia sin traicionar a quienes ama? Su corazón latía con intensidad mientras ponía las cartas sobre la mesa, consciente de que la discusión no solo era sobre reconciliar el pasado, sino también sobre abrir nuevas posibilidades. Al final de esa conversación crucial, Clara empezó a notar que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. La conexión con su madre era solo el preludio de un viaje más profundo hacia el descubrimiento personal. El momento de decidir había llegado, y su futuro se presentaba aún más incierto. ¿Sería Clara capaz de retomar el timón de su propio barco antes de que se desvaneciera entre las sombras de la historia familiar? El viento soplaba en su dirección, pero debía ser valiente si quería navegar por aguas desconocidas. La revelación no sería solo de su pasado, sino también un renacer hacia lo que estaba por venir. Clara se encontraba en el umbral de un cambio sin precedentes. Las revelaciones sobre su abuelo y el viaje hacia la verdad la habían colocado ante un cruce de caminos. Tenía la oportunidad de construir una nueva narrativa sobre su vida, una que no se basara en el miedo o en la sombra del pasado, sino en la luz de la autenticidad. El amanecer se colaba a través de las ventanas, proyectando destellos dorados en la sala de su hogar. Clara decidió que era momento de dejar atrás la indecisión que la había mantenido encadenada. El dolor que había sentido durante años, la pérdida de su esposo y la carga de la historia familiar se convertirían en motores de su transformación, no en muros que la impidieran avanzar. Con firmeza se sentó frente a su madre.
Mamá, estoy lista para afrontar lo que sea necesario. Este viaje no solo se trata de entender nuestra historia, sino de abrazar lo que somos y lo que podemos llegar a ser juntas. Las palabras resonaron con una determinación fresca, sacudiendo las telas de incertidumbre que habían envuelto su relación. Su madre, sorprendida por la transformación en Clara, asintió lentamente. Era como si su propia voz se hiciera más fuerte mientras Clara hablaba. Aquella conversación podría ser el inicio de una nueva cercanía entre ambas. Compartir no solo sus cargas, sino también sus sueños y aspiraciones se tornaba esencial. Nunca quise que las sombras del pasado te afectaran, solo quería protegerte, confesó su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Y entiendo eso, mamá, pero ahora también sé que tengo que encontrar mi voz y lo que deseo construir sobre nuestros cimientos. He estado relegando mis propios sueños por mucho tiempo, Clara respondió, sintiendo el calor de su propia convicción. Así, decidieron abrir el libro familiar, pero no de la forma tradicional. Clara necesitaba deshacer los nudos familiares y permitir que cada página contara una historia de amor, superación y encuentros. Comprender quién había sido su abuelo le permitía conocerse a sí misma y a la mujer que se convertía en cada paso que daba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de creación y conexión. Clara se dedicó no solo a restaurar el barco, sino a revitalizar su pescadería, fusionando tradiciones familiares con innovaciones modernas. Con don Miguel a su lado, su emprendimiento experimentó un crecimiento resonante. Recibió el apoyo del pueblo, quienes ahora veían su valentía de manera diferente. Ya no era solo la viuda triste detrás del mostrador. Clara se fue convirtiendo en una mujer de negocios admirada, cuya pasión resplandecía. El barco, un antiguo símbolo de tristeza, empezó a tomar forma. Clara y su madre se involucraron en su restauración, llevándose por la corriente de diálogo abierto que antes les había faltado. Cada herramienta que manejaban juntas era como un diálogo sanador, quitándose las viejas capas de rencores y secretos que habían forjado su existencia. Finalmente, llegó el momento del relanzamiento del barco, un evento que Clara organizó con esmero, honrando tanto a su familia como al pueblo que ahora la apoyaba. Era hora de dejar atrás los fantasmas y demostrar al mundo qué había conquistado a través de su esfuerzo. Al ver a su madre sonreír desde la orilla, sintió que todas las piezas de su antigua vida estaban encontrando su lugar. Cuando el barco flotó de nuevo en el mar, Clara sintió que un ciclo se cerraba. Había desafiado no solo las habladurías del pueblo, sino también sus propios miedos. «Soy más que una viuda, más que el peso del pasado», pensó al ver su reflejo sobre el agua, una imagen de fortaleza y esperanza. Al regresar a casa, Clara sonreía. Había encontrado un equilibrio entre honrar su legado y forjar su propio camino. La relación con su madre se fortaleció. Se habían convertido en aliadas en lugar de dos almas perdidas. Clara había alcanzado lo que tantas veces había buscado, la realización de su propia identidad y el renacer de su pasión. Sabía que el futuro estaba lleno de desafíos, pero estaba lista, con la confianza sólida y una competencia reconocida no solo por el pueblo, sino, más importante aún, por ella misma. Y antes de dar el siguiente paso hacia el futuro, se dirigió a su comunidad, agradeciendo el apoyo que había recibido, desafiando a cada uno de ellos a encontrar su propia esencia así como ella lo había hecho. Durante su discurso apenas podía contener la emoción. No se conformen con sombras en sus vidas, atrévanse a navegar por su propio mar de sueños. A medida que cerraba un capítulo y abría las puertas a nuevas posibilidades, Clara sentía que su alma vibraba de anticipación. Había llegado el momento de escribir su propia historia, y cada día traería consigo una nueva página en el libro de su vida.
Ahora es su turno de unirse a esta convivencia. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.